Claro. Ha habido una retórica horrible con esto del embargo económico, pero se supone que este era el gobierno que más fuerte iba a llevar a la dictadura cubana, pero veo que ha aumentado, Cuba más ha aumentado. Bueno, creo que en Miami tú te has dado cuenta que han aumentado las agencias de viaje, ¿no? Sí, no, ha crecido. Y ha crecido también, por ejemplo, Cuba Max está abriendo, en primer lugar, abrió una sucursal por mi casa. Wow. Y ya tiene, y aquí nunca había habido en Miami Lakes sucursal, y ahora hay sucursales también, hemos visto en otros lugares que tampoco existían, y dice coming soon. O sea que se está expandiendo grandemente en este año 2025 y desde el 2024. No cabe duda de eso, Carlos. Sí, porque yo he sentido una retórica de todos los políticos y los cubanos, pero esto, Carlos, donde hay dinero, o sea, yo pienso, Carlos, me preocupa mucho porque donde hay dinero, al final, el dinero se impone por encima de la ideología, ¿no? Hasta por encima de los principios, ¿no? Desde luego, la dictadura siempre le ha sacado la vuelta, como decían en Perú, a los Estados Unidos. Y no entiendo por qué los sistemas de control de los Estados Unidos simplemente obvian eso, porque cuando hemos estado atrás de Carlos de revisar problemas en Cuba, aquí desde hace tiempo hay grandes compañías, todo el mundo sabe quién es, que están comerciando con Cuba directamente. Y nadie puede conversar con Cuba directamente si no tiene la venia de la dictadura castrista. O sea, que eso es una realidad. O sea, queremos hacer ojos ciegos, pero eso no se puede tapar. El comercio que se realiza y las leyes del embargo no benefician directamente al pueblo cubano, sino a la dictadura que tiene el control estatal. Eso lo sabemos todos. Y eso no es de ahora, el control, eso viene de antes y sigue ahora también. Y sigue. No. Lo bueno, pero fíjate, Cuba más nunca había tenido un crecimiento exponencial como aquel que ha tenido desde enero de este año hasta agosto. 1000 contenedores celebraron con champán y todo fuera de las oficinas del Palacio de las Convenciones. 1000, y acaban de comprar, creo, por ahí vi la noticia, un barco también. Pero es que hay un barco americano, una empresa norteamericana que cabildeó fuerte, la Crowley, que tiene negocios con Cuba desde Bush. Mira lo que dice aquí. En Orlando también abrieron uno, ¿no? Sí, tres dice, tres agencias. En Orlando. Oye, Carlos, ¿estás preocupado por el audio? ¿Se oye bien o se oye? No, se oye bien, un poquito con eco, pero se oye mejor que con el otro. Okay. A mí me llama la atención, Carlos, el crecimiento exponencial de estas compañías, pero no solamente Cubamax. Yo he visto compañías con precios atractivos de negocios hacia Cuba, ¿sabes? De mandar paquetería a Cuba. Y verdad que esto hay una competencia fuerte con esto, Carlos, que se han abaratado los precios. Carlos, es que es un emporio. Estamos hablando de prácticamente compañías que se han vuelto aquí súper poderosas, que destacan muy por encima de las demás. Aquí hay grandes consorcios que prácticamente, Carlos, tienen el dominio y el control de los precios del transporte, los charts. Pero además, como tú dijiste no hace mucho, también están diversificando en el turismo y lo que es los grandes negocios también de autos y todo esto. O sea, aquí hay mucho más, Carlos, por abajo de todo esto. Lo que pasa es que estas personas utilizan el recoveco legal que permiten los Estados Unidos utilizar la ley de ajuste, la ley de ajuste cubano, el embargo, perdón, discúlpame la palabra, el embargo con su relajación desde hace años. Estas personas estudian perfectamente bien las leyes de los Estados Unidos, perfectamente bien, y saben dónde ubicar los nichos para poder hacer negocios. Ahora, que definitivamente una vez que aprovechen esta ley, eso llega a Cuba y eso pasa a manos del aparato estatal, eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Y pienso que eso lo sabe también el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, el por qué eso se permite, yo no sé, realmente. Porque fíjate, resultó, Carlos, bastante, para mí fue una burla grande, ese grupo de empresarios cubanos que vinieron aquí al principio del año pasado, me parece, a querer representar negocios particulares, como todos sabemos bien que eso en Cuba prácticamente no existe, y si existe es muy limitado, ciertas personas. Mira, yo estuve leyendo ahora, no hace ni una hora antes de empezar el programa, de alguien que se fue a Cuba con dinero y se repatrió y puso una MIPYME y se la quitaron con todo. O sea, eso no es primera vez que ocurre, pero no solo ocurre con personas cubanas, sino también con empresarios extranjeros, franceses que han puesto bakeries en La Habana, empresarios de otras compañías que han estado sometidos al chantaje y a lo que es la falta de leyes en Cuba,
que regulen lo que es la empresa privada verdadera. Por eso muchas grandes empresas, Carlos, mira, esta gente habla del embargo, pero Brasil tuvo interés en algún momento de entrar en la industria y entró en la industria azucarera cubana. Pero se dieron cuenta que no hay leyes que protejan, que es un país incumplidor, que es un país que tiene siempre el control de la mayoría del negocio, y eso necesariamente todo el mundo no lo va a permitir. Realmente, si yo soy accionista de una empresa y no tengo la mayoría, yo no tengo el control de esa empresa. Y las leyes las pones tú, las pone quién, el que tiene la mayoría de las acciones. Entonces, todas estas cosas han hecho que muchas grandes empresas se van. Y las que llegan a Cuba se benefician, Carlos, del bajo precio, de la empleomanía, porque en Cuba prácticamente hay una explotación del hombre por el hombre. Lo mismo que ellos decían, lo mismo a lo que ellos se referían en el tiempo del capitalismo, es lo que ocurre ahora. Porque ¿cuánto gana un cubano? Un cubano es comparable con el salario de Venezuela y Haití, nada más. Eso no existe en otros lugares. Bueno, ya va a empezar a cambiar en el turismo, ¿sabes? Bueno, ya empezó el plan piloto con Iberostar. Bueno, ojalá. Se van a poner de acuerdo. Iberostar se va a poner de acuerdo con los empleados. Ahora, eso va a traer una desigualdad que la dictadura, yo dudo que la permita a largo plazo. La dictadura quiere tener el control. No, Carlos, tiene que permitirlo. Bueno, así como tú dices, bueno, pues entonces los médicos se van a ir para... ¿Dónde se van a ir los médicos? No, pero si los médicos están yendo para turismo hace rato, Carlos. No, pero antes se iban por una bolsita, pero ahora sí el dinero es... Lo que pasa es que ahora empieza, mira, pero ahora lo que empieza, fíjate, perdón un momentito, ahora lo que empieza, yo siento, que va a ser la competitividad en el sector del empleo. Porque ahora el extranjero, el dueño del hotel, tú vas a tener que demostrar que tú sabes de esto, porque él va a pagar con su dinero, ya no es el Estado cubano. Si un médico, si es un chef, el tipo va a tener que demostrar que es un chef de verdad, porque ahora se va a poner de acuerdo él va a crear su propia política, los hoteles extranjeros. Va a haber competitividad. Claro que va a haber desigualdades, pero las desigualdades siempre han estado en Cuba. Los médicos han estado inmigrando hace rato. Carlos, el problema es que ellos no van a resolver el problema de la eficiencia del país y de la economía del país que avance mientras ellos no busquen una moneda que sea realmente intercambiable. Porque si tú sacas la empleomanía que puede tener el sector hotelero y lo comparas con la población activa cubana, no es nada. Entonces, el resto de las personas que... Ahora, ¿cómo tú crees que se puede superar eso? Bueno, tienen que hacer darle atrás lo que ellos hicieron en el año 60, cuando prácticamente se hizo el cambio de moneda. Pero ¿qué pasa? Eso no lo pueden hacer con el peso cubano porque no tiene valor. Tendrían que hacer lo que tú y yo hablamos una vez, hace un tiempo atrás, que sería pedir capital prestado en grandes cantidades, como si fuera un plan Marshall, y sobre ese aspecto empezar a transformar la economía cubana con un shock. Pero, Carlos, yo dudo que ellos estén dispuestos a eso, porque el poder económico trae poder político. Van a regresar entonces a la época donde había en Cuba grandes empresarios, donde había personas que tenían un gran poder económico y tenían una influencia política. Bueno, pero los chinos lo van a hacer de tipo chino o como Rusia. Bueno, ojalá lo hagan. Los chinos, el poder económico chino no tiene poder político, pero, porque los chinos sí le metieron el peso. Pero tiene que ser bajo esa manera, Carlos, y tienen que desemplear una gran cantidad. Y tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Eso ellos nunca lo han querido hacer, pero si tú quieres sanear la economía cubana, tienes que desemplear a gran cantidad de personas, darle como un tipo de welfare con préstamos internacionales, o sea, darle un subsidio a esas personas por un tipo, reestructurar la economía, reestructurar las empresas y después adaptar al cubano a lo que el cubano se adapta aquí, porque prácticamente con un par de chancletas y yéndose al trabajo para escaparse y todo eso, la economía, nadie va a pagarle a un cubano por eso. Entonces, tiene que reestructurar la economía. No, tiene que reestructurarla. Sí, tiene que ser unas reformas estructurales grandes de la economía cubana. Claro. Para poder sacar el país adelante. Ahora, Carlos, déjame hacerte una pregunta, porque tú sabes de economía. A ver, ¿cómo ellos empiezan dentro de la paupérrima economía cubana? ¿Cómo ellos pueden empezar a ir dándole valor a ese dinero? Las exportaciones, ¿qué más? ¿Qué otros rublos más? ¿Cómo pueden hacer ellos? Yo te decía que ellos tienen que hacer un show, porque el sistema cubano ha sido un sistema, Carlos, centralizado. Un sistema que trabajaba con una junta de planificación y con planes quinquenales. Un sistema que tenía una empleomanía, una burocracia grandísima que impedía que una empresa fuera eficiente y donde prácticamente había una sobre mano de obra, ¿no? Donde muchas personas en un lugar prácticamente están por ahí, pero es como si fuera una botella. Tú tienes que eliminar todos esos centros de trabajo, Carlos, y reestructurar la economía cubana. Sí, la pérdida que hay. Y recuperar aquellas empresas
que dan valor agregado al país y dentro de ellos está la empresa privada, como vivía el gobierno de Cuba antes, ¿te das cuenta? Se pagaban taxis, igual que en todos los países que nosotros. Oye, sí, van a tener que hacerlo con el salario. Déjame hacerte una pregunta, Carlos. ¿No es mejor viable a ellos? Porque van a tener que hacer, desde que llegó Raúl Castro al poder, cuando llegó Castro, que sustituye al hermano, Raúl Castro empezó a desemplear personas. De hecho, hoy en Cuba hay un problema con el empleo. Hay muchísima gente en la informalidad. Que esto trae un problema también a lo que es la finanza del Estado, presupuestada, porque son personas que no cotizan, están en la informalidad, hay que atenderlo en el sector salud, hay que atenderlo en algunos beneficios sociales. Y que el régimen tiene que atender eso con urgencia. Ahora, ¿cómo ellos pueden mejorar todo esto? Están desempleando gente, pero ¿cómo pueden hacer competitivo ese peso para llevarle un cambio real en la moneda convertible? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué deben de hacer? Mira, Cuba no tiene credibilidad, Carlos, en el mercado financiero internacional. Porque para que un país tenga credibilidad, tiene que ser un país con una política estable. Claro. Tiene que ser un país donde prácticamente la balanza comercial sea positiva. Tiene que ser un país que dé seguridad y que hayan leyes que sustenten la inversión extranjera. De manera que prácticamente cuando una inversión extranjera se haga en este país puedan recuperar el capital y haga que el país crezca y el país recupere la confiabilidad de la banca internacional y de aquellos que prestan dinero para que el país lo pague.